El pasaje de hoy es Génesis capítulo 32, versículos 1 al 12. Leámoslo juntos. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amén. Hoy hablaremos sobre la oración de Jacob. Si tuviéramos que nombrar a la persona que vivió la vida más paradójica y contradictoria, podríamos mencionar a Alfred Nobel. Inventó la dinamita, creyendo que aceleraría el fin de las guerras y traería paz. Sin embargo, su invento causó innumerables muertes. Irónicamente, tras su muerte, se creó el Premio Nobel, incluyendo el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a su contribución, aunque paradójica, a la paz mundial. La historia del establecimiento del premio tiene un trasfondo fascinante. En 1888, al morir su hermano Ludwig, algunos periódicos publicaron erróneamente el obituario de Alfred Nobel, que decía algo como: «Ha muerto el mercader de la muerte». El doctor Alfred Nobel se enriqueció encontrando maneras cada vez más rápidas de matar a más personas, y murió ayer. Aunque el texto exacto es desconocido, se dice que varios periódicos publicaron esta nota. Este obituario afectó profundamente a Nobel. Conmovido por la idea de ser recordado así, redactó su testamento, el origen del premio Nobel que conocemos. Nobel experimentó un cambio radical. Normalmente, la gente es recordada póstumamente. Él tuvo la experiencia de leer su propio obituario en vida, un suceso que marcó el resto de sus días, y lo impulsó a dejar un legado positivo con su fortuna. En nuestro pasaje de hoy encontramos un cambio de orden similar. Este orden inverso nos revela la magnitud del amor y la gracia de Dios. Normalmente pensamos: oramos y luego Dios responde. Nadie suele pensar lo contrario. Primero recibí la respuesta de Dios y luego al verla, oré. El orden lógico, según nuestra comprensión, es oración, luego respuesta. Nunca imaginamos lo contrario. Pero en el pasaje de hoy, el orden se invierte. Primero aparece la oración de Jacob, versículos 9 al 12. Leamos el versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Jacob suplica a Dios con fervor, liberación de su hermano Esaú. Previamente, Jacob envió mensajeros a Esaú con regalos, para sondear su ánimo y apaciguarlo. La respuesta fue desalentadora. Esaú viene hacia aquí con 400 hombres. 400 hombres no es una comitiva de bienvenida tras 20 años de separación. Sugiere que Esaú aún alberga rencor, quizás la intención de vengarse. El versículo 7 dice: Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió. Por eso ora Jacob: líbrame de la mano de mi hermano Esaú. Atemorizado y angustiado, clama a Dios. La gente suele pensar: como Jacob oró, Dios responderá pronto. La lucha en el río Jaboc, donde Jacob recibe el nombre de Israel, podría interpretarse como la respuesta a su oración. Pero hay una respuesta más poderosa y directa. La respuesta a la oración de Jacob
se encuentra en los versículos 1 y 2. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Jacob, separándose de Labán, se dirige a su tierra natal. Tiene una experiencia asombrosa. Encuentra a los ángeles de Dios, el ejército de Dios. Amados hermanos y hermanas, esta es la respuesta de Dios a la oración de Jacob. Jacob oró por protección contra Esaú y su ejército. Dios envió sus ángeles, cumpliendo su oración en los versículos 1 y 2. Los versículos 1 y 2 parecen desconectados de lo que sigue. La Biblia no detalla la interacción de Jacob con los ángeles, y la historia continúa con el envío de los siervos a Esaú. ¿Por qué incluir esta historia del ejército de Dios justo antes del envío de los siervos? Si no hay conexión directa con la oración posterior, ¿cómo interpretarlas como una sola narrativa? Pero, ¿qué sucedería si leyéramos la historia en orden inverso, desde la oración hasta el encuentro con los ángeles? ¿No sería más natural? ¿Acaso hay una respuesta más contundente que la presencia del ejército de Dios, protegiendo a Jacob de los 400 hombres de Esaú? ¿No es más lógico entender el ejército de Dios como una fuerza capaz de enfrentarse a Esaú? Jacob escuchó sobre los 400 hombres de Esaú. Temeroso y angustiado, oró fervientemente. Pero Dios ya lo sabía. Dios actuó antes de la oración de Jacob. Envió su ejército para encontrarlo en su camino. El ejército de Dios ya estaba con Jacob, y Dios se lo había mostrado. Dios conocía el miedo, la angustia, todo lo que sucedería. Y reveló su presencia a través de su ejército. Pensamos: si oramos, la respuesta llega después. Pero Dios ya está ahí, más allá de nuestras oraciones. Dios sabe lo que necesitamos, incluso antes de pedirlo, y ya lo ha preparado. En este pasaje, la oración es recordar lo que Dios ya ha preparado, confiar y creer en lo que Dios ya ha mostrado. La oración comienza en el versículo 9, pero la respuesta está en el versículo 1. Esta es la vida bendecida del pueblo de Dios. Dios escuchó y respondió desde el versículo 1, antes de la oración de Jacob. Que seamos personas que recibimos respuestas desde el versículo 1, aunque la oración comience en el versículo 9. Esta es la vida de los creyentes. Les bendigo en el nombre del Señor. Observemos el versículo 1. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Quién encontró a quién? ¿Jacob encontró a los ángeles o los ángeles encontraron a Jacob? La frase es peculiar gramaticalmente. La gente diría: Jacob estaba viajando, y Jacob encontró a los ángeles de Dios. O, Jacob estaba viajando, y él encontró a los ángeles de Dios. Pero el pasaje dice: Jacob estaba viajando, y los ángeles de Dios encontraron a Jacob. El sujeto cambia. Parafraseando: Jacob estaba simplemente en su camino, y los ángeles de Dios vinieron a encontrarlo. Los ángeles, como sujeto, indican la iniciativa de Dios. Antes y después, el sujeto es Jacob. Aquí, Jacob es el objeto de la acción. No fue Jacob quien encontró a los ángeles, sino los ángeles quienes encontraron a Jacob. Esto indica una acción proactiva de Dios. Dios envió su ejército a Jacob antes de que Jacob supiera de los 400 hombres de Esaú, incluso antes de que orara. Este poderoso ejército, capaz de vencer a Esaú, vino a encontrarlo y a mostrarle su protección. Antes de que Jacob lo supiera, antes de que orara. 200. Amados hermanos, el orden puede cambiar. Como Nobel, cuya vida cambió tras leer su propio obituario, el orden entre oración y respuesta puede invertirse. Se ora en el versículo 9, pero Dios responde en el versículo 1. En este orden inverso, comprendemos el profundo amor de Dios. La respuesta a la oración viene antes que la oración misma. Dios se mueve más rápido que nuestras oraciones, trabaja más poderosamente que nuestras oraciones. No importa si nuestras oraciones son imperfectas, Dios es más fiel y perfecto que nuestras oraciones. Hermanos, reflexionemos sobre nuestras vidas, veremos respuestas más rápidas que nuestras oraciones. Recién comencé a orar para ser enviado a Alemania, en el verano de 2004. Pero Dios
Ya tenía planes para enviarme desde antes. La respuesta fue más rápida que mi oración. En mi escuela secundaria, se introdujo el alemán el año que comencé mis estudios. Elegí alemán como segundo idioma y me especialicé en lengua y literatura alemanas, en un departamento que luego desapareció. No soñé con especializarme en alemán hasta justo antes de elegirlo. Esto no fue coincidencia. Dios puede cambiar sistemas enteros para enviar a una persona a un país. La respuesta de Dios comenzó antes de mi oración. Dios responde con su ejército antes de que oremos por salvación. Nuestras vidas son difíciles, por eso oramos. Pero nuestro Dios es más rápido que nuestras oraciones. Crean que la intervención de Dios comenzó antes de nuestras oraciones. Él ya ha comenzado a rescatarnos y a restaurarnos, y nos rescatará completamente en el momento oportuno. Caminemos esta semana con Dios, que responde antes de que oremos. Que tengan una semana victoriosa bajo la protección del ejército de Dios. Que sean bendecidos en el nombre del Señor. Oremos juntos. Que experimentemos a Dios, que responde antes de que oremos. Que vivamos una vida de oración confiando en Dios, que trabaja antes de nuestras oraciones. Oremos juntos. Dios de amor, gracias por mostrarnos tu amor inmenso. Señor, al mirar nuestras vidas, siempre ha sido así. Dios obró antes de nuestras oraciones. Gracias, Señor. En situaciones difíciles, solo oramos. Al igual que la noticia de Esaú, escuchamos noticias desalentadoras, pero recordando que nuestro Señor obra antes de nuestras oraciones, ayúdanos a superarlo. Nuestro Señor obra y responde por nosotros antes de nuestras oraciones. Que caminemos con este Dios y que vivamos una vida victoriosa con el ejército de Dios esta semana. Gracias. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.